Hola amigos, soy David de Jufor Mundo Animal y hoy quiero explicaros cómo mantener un acuario plantado. Recordad que para mantener un acuario plantado hay que cumplir tres requisitos fundamentales: una buena iluminación, una buena alimentación mediante abonos y un buen aporte de CO2. Simplemente cumpliendo estos tres requisitos tendrás un acuario plantado espectacular. Muchos clientes vienen a mi tienda con un folleto de acuarios diciéndome: mira David, quiero montar un acuario como este. Desde luego estos acuarios pueden resultar espectaculares, pero son muy exigentes, requieren un nivel de conocimiento altísimo y requieren sobre todo mucho tiempo. Sin embargo, yo lo que quiero es que esa gente tenga éxito con su acuario y que no se le mueran las plantas. Como ya he montado más acuarios plantados y sé la cantidad de tiempo que requieren y la cantidad de conocimientos que hay que tener, yo en mi tienda quería tener un acuario de exposición plantado, pero no quería que me robase mucho tiempo, puesto que yo tengo mucho trabajo, tengo más cosas que atender y no quiero estar todo el día pendiente de cómo está mi acuario. A la hora de elegir las plantas, quería plantas que no tuviesen muchos requerimientos ni de luz ni de alimentación y que fuesen muy resistentes. Como me gustan mucho las plantas tapizantes, me decanté por este tipo de césped que se llama Lileopsis y que es muy fácil de mantener. Lo que hice, en lugar de comprar macetas e ir plantando poco a poco, lo que hice fue comprar mallas de unos 10 o 12 centímetros por otros 10 centímetros y las enterré un poquito en el acuario, de manera que con 5 mallas planté toda la parte delantera del acuario. Con el tiempo las plantas enraizan y la malla ya no se ve, y además me están tapizando pues todos los rincones del acuario, se ve como si fuese hierba. Para cubrir el fondo del acuario utilicé Ambulia sessiliflora, que es una planta de crecimiento rápido, consume mucho nutriente y crece muchísimo. Entonces lo único que tenemos que tener en cuenta es que cuando las hojas ya empiezan a flotar por la superficie, pues debemos podarlas. Para que las plantas crezcan correctamente utilicé un sustrato fertilizado para el suelo. Es un sustrato que permite que las plantas se enraicen muy bien, que el suelo esté bien oxigenado y además les aporta nutrientes a las raíces. Además, tengo que aditar semanalmente una serie de elementos, son 3 elementos como hierro, potasio y microelementos, para que las plantas tomen ese alimento a través de las hojas y crezcan verdes y sanas. Desde que plantas las plantas hasta que tienen un aspecto parecido a este pueden pasar unos 3 meses aproximadamente si todo va bien. Al principio tuve bastantes problemas con las plantas, tuve problemas de algas, algunas plantas se me murieron, me estropearon todo el acuario, tenía los nitratos a cero. Los nitratos es el resultado de la descomposición orgánica y las plantas lo utilizan como alimento, de manera que yo estaba a aditar CO2 y les ponía mucha luz a las plantas, pero no tenían alimento y por eso se me quedaban débiles y llegaban a morirse. Entonces lo que empecé a hacer fue cambios regulares de agua, añadir microelementos, hierro y potasio, y con eso ya las plantas poco a poco fueron recuperando, fueron cogiendo color y empezaron a crecer como es debido. Una cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de montar un acuario plantado son los peces o los animales que vamos a introducir. Tienen que ser peces pequeños, que no coman plantas lógicamente, que no les guste escarbar en el suelo y que además nos ayuden a mantener el acuario limpio, porque si os fijáis, en un acuario plantado no podemos sifonar porque no queda espacio para meter la campana. Entonces pues tenemos que tener animales que estén constantemente buscando comida entre las plantas y que mantengan el suelo limpio. En este caso yo he utilizado alguna Rasbora Galaxy, Microrasbora Mosquito, algún daño, pero sobre todo para el suelo he utilizado gambas vegetarianas, Caridina japonica, utilizo Otocinclus affinis, que es un pez chiquitín que come mucha alga y no estropea las hojas de las plantas, y también algún culis. Los culis son estos peces que parecen como culebrillas, apenas los veo, pero sé que están por ahí haciendo su trabajo, que es buscar comida entre las plantas y manteniéndome el acuario limpio. En mi acuario venían como única iluminación una pantalla con 2 tubos fluorescentes. Esta iluminación es un poco escasa para un acuario plantado, entonces lo que hice fue mejorar esta iluminación acoplándoles 2 reflectores que reflejan toda la luminosidad que se pierde hacia arriba, la reflejan hacia abajo. Además añadí una pantalla LED bastante potente y eso mejoró bastante la iluminación del acuario. Hay algunos que piensan que el exceso de luz puede dañar a los peces, y esto no es así. Ellos están acostumbrados a que les dé la luz directa del sol. Además, si en algún momento quieren cobijarse, pueden hacerlo debajo de cualquiera de las hojas de las plantas.
Quiero mostraros el equipamiento que tiene mi acuario. Lo primero de todo, el sistema de filtración. El sistema de filtración está compuesto por un filtro Egein Professional 3, que es bastante grande. Sin embargo, cuanto más grande sea el filtro, mejor calidad de agua tendremos. Las plantas necesitan CO2 para poder realizar la fotosíntesis, consumen CO2 y producen oxígeno. Por eso, en un acuario con suficiente CO2 vemos cómo las plantas burbujean, produciendo oxígeno y soltándolo de nuevo al acuario. Existen muchas maneras de aditar CO2 al acuario, pero la mayoría de ellas requieren estar pendiente de cortar, poco pendientes del pH, etc. Como ya os comenté, yo no quiero tener que estar muy pendiente del acuario, quiero que se mantenga prácticamente solo. Entonces lo que hice fue incorporar un ordenador que controla la adición de CO2, el pH, el KH y la temperatura. De esta manera, una vez que lo programo, yo ya me olvido del acuario, no tengo que estar pensando si se me olvidó cerrar la llave del CO2 o si el pH ha bajado demasiado. En esta pantalla puedo ver constantemente el pH al que está el acuario, que está en 6,80, que es un pH correcto, la temperatura 26,4 grados, 26,5 también está bien, y puedo ver más valores como por ejemplo la conductividad. La conductividad hace referencia a la cantidad de sales minerales disueltas en el acuario. Cuando alguno de los parámetros se sale de los límites, el aparato comienza a pitar, me salta una alarma, empieza a parpadear y empieza a pitar. Aunque puede parecer un aparato bastante complicado, la verdad es que me quita mucho trabajo. Yo simplemente introduzco el KH que tengo en el agua del acuario y él automáticamente me dice qué pH tiene que estar. Y lo que hace es dejar que la bomba adite CO2 dentro del acuario hasta que alcanza ese pH. Cuando llega a ese pH, salta. Esto que veis aquí es la botella que contiene el CO2. La botella tiene un manoreductor con dos manómetros donde vemos la presión a la que sale el gas y la presión que queda dentro de la botella. Esto es una electroválvula que la maneja el ordenador y la abre y la cierra en función de las necesidades del acuario. El CO2 llega al acuario por este tubo negro y cada burbujita sale por esta especie de serpentín y va subiendo haciendo una espiral. A medida que la burbuja va subiendo, se va haciendo cada vez más chiquitita, es que se va disolviendo. Este equipamiento que os he mostrado sí que es verdad que es un poquito costoso, aunque después te olvidas de que lo tienes. Sin embargo, si quieres aditar CO2 al acuario y no gastarte mucho dinero, existen productos en el mercado que lo sustituyen. Es una especie de CO2 líquido para las plantas y aditándolo regularmente imita el efecto del CO2 en el acuario. Bueno amigos, espero que este vídeo os haya gustado. Recordad que si tenéis cualquier duda o queréis saber cualquier cosa sobre acuarios plantados o acuarios marinos, no tenéis más que llamarme a este número de WhatsApp. También puedes contactarme a través del chat de Facebook. Puedes seguirnos en Instagram y no olvides darle al like de este vídeo y compartirlo. Nos vemos en próximos vídeos. Jolín. Que pueden... Las plantas necesitan el CO2 para... Dale con que necesitan... ¿Sabes que también puedo...? Inventas. ¿Para qué? Venga. Terminamos. Venga, ya está. 3, 2, 1, va.